Eh, Juan, en el marco de esta charla que venimos haciendo y espero que esto sirva como material para hacer un segundo tema, me preguntaba, y porque se está viendo, ayer se anunció de que iba a haber 5 cortes de carne para Navidad, se está hablando también en el día de hoy de 1570 productos que van a estar de alguna forma tutelados por el Estado en cuanto a se deben contemplar el control de estos precios. Y uno se pregunta, ¿qué es la inflación en todo esto? Me pregunto si la inflación que se está midiendo y que la hace el INDEC es la misma fórmula de Todesca cuando asumió y después de 5 meses estableció un criterio para la medición, si es el anterior. ¿A qué tenemos que creerle? ¿Cuál es la verdadera inflación, si uno se pregunta, que existe y quiénes son los responsables? Y si no hay cierto grado de responsabilidad en la medición también. Respecto de la medición, que es lo último, no hay tanta discusión ahora de que el INDEC está haciendo ingeniería contable o metodológica para disfrazar la inflación, porque si no estaríamos en graves problemas si le está dando el 52% anual, el acumulado, ¿no? Entonces, por ese lado no hay grandes problemas, aunque esta lista de precios máximos hay que ver si se está cumpliendo, y yo no creo que no estén tomando esos precios en el INDEC. Entonces yo he visto que en los grandes supermercados increíblemente se está cumpliendo mucho más que en los supermercados chinos y en los pequeños de barrio. Ahí no se está cumpliendo. Segundo tema, los 1.432 productos que dice Feletti que congeló no son 1.432 productos, son 1.432 precios. Entonces cuando vos mirás decís, aceite de girasol, hay un montón de marcas y un montón de volúmenes de presentación, 900 centímetros cúbicos, 1,5 litros, entonces de aceite de girasol, ¿cuánto hay? 55 presentaciones. Con lo cual, cuando vos mirás cuántos productos son muchísimo menos de 1.400 productos. ¿Ok? Y de alimentos hay poquitos, porque básicamente está aceite, arroz, un montón de postres, un montón de golosinas, un montón de vinos, un montón de distintas cosas, además de muchísimo de limpieza, higiene personal. Entonces, ¿está apuntado a la canasta básica que define indigencia? ¿Canasta básica alimentaria? No, está apuntado a la clase media, que es la que está entre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que incluye un montón de otros productos que no están en la alimentaria. En la alimentaria, ¿cuál es una de las cosas más importantes? La carne. Y por eso la carne a fin de año tiene que lograr hacer acuerdo, porque si no, la inflación de este año va a cerrar peor todavía de lo que cerró, y teniendo precios máximos sería una muy mala señal para el trabajo de Feletti. Ahora, ¿esa carne va a estar disponible en todo el país federalmente o va a estar disponible en el Gran Buenos Aires y en algunas capitales? Esa es una respuesta que no tenemos hasta que veamos qué pasa a fin de año con la carne. Porque los precios que tiraron, y hay que ver si además es carne que vale la pena comer, digamos, pues ya hemos tenido avivadas de eso, es un problema grave que hay con el tema del disparo de la carne y con la no desconexión de los precios de exportación. Ahí el gobierno hizo una movida donde trató de meterse en una puja entre grandes frigoríficos tradicionales y nuevos frigoríficos advenedizos que estaban exportando mucho a China y a otros países, y hay que ver si le salió bien y los grandes frigoríficos son aliados o si en realidad son unos pícaros que lo usaron al gobierno para sacarse encima a la competencia, pero no afloja. En cuanto a los formadores de precios, porque antes hablábamos también sobre qué herramientas hay para controlar, porque o para de alguna manera decir, señores, sí, ustedes están en lo cierto respecto de esta política de precios que llevan adelante. ¿Alguna manera el Estado debe tener para saber si los costos son tan reales dentro de estas empresas y cómo llegan al consumidor? Me parece que es otra ausencia, ¿no?, del Estado y exprofeso. Estructuras de organismos y de leyes para controlar los verdaderos costos de las empresas, que además tienen dibujos con usinas de facturas que les generan costos mentirosos, digamos. Eso lo tienen las empresas privatizadas, lo tienen las empresas que fabrican alimentos, lo tienen las de telefonía, internet, etcétera. Y eso está demostrado porque cada vez que cae una de estas usinas de facturas truchas, están pegados todas estas grandes empresas, pero no pasa nada. Entonces, primer tema, controlar los verdaderos costos, porque si no después vienen las empresas de servicio privatizados y te dicen no me dan los números, no gano nada. Mentira, ganan plata, si no, entregarían la concesión, se irían si estuvieran perdiendo plata. Segundo tema,
el margen de ganancias tenés que auditarlo y ponerle una razonabilidad. Porque si vos lo que tenés son empresas que están ganando mucha plata a costa de que productores se fundan, como pasa en muchos de los productores de alimentos, y también el consumidor esté pagando una fortuna, el problema lo tenés a dos puntas. No es solamente el consumidor, sino que se está achicando la oferta. Tercera cosa importante, el gobierno nunca hizo, y eso también es un pendiente del kirchnerismo, aunque lo intentó, un fomento de que realmente las pymes tengan oportunidad de competirles en serio a los grandes monopolios oligopolios. Para eso tenés que darle un apoyo a las pymes, que no son un préstamo blando de los que da Culfa y le dice tomá esta guita y no molestes. Es una planificación seria con discusión con los interlocutores y con formación técnico-política de los cuadros que van a ir a meterse en el territorio y a ver los cuellos de botella y a ver cómo avanzar en cuestiones de logística, en cuestiones de integración y demás. Eso no se está haciendo. Y si no haces eso, nunca vas a fomentar la competencia y siempre vas a estar corriendo de atrás. Ahora, hoy lo que puedes hacer es meterte en las empresas más alevosas, más zafadas en esquilmar a los productores y a la gente, con la FIP, con la UIF, con el Banco Central, si lográs poner a alguien que realmente lo haga impulsar para ese lado y demás, con el SENASA, con todos los organismos que tengan derecho a meterse a mirarle hasta el último numerito, hasta el último sector de producción, y de alguna manera alguien tiene que pagar el pato. Elegir los más alevosos y que los otros digan, che, pará, el próximo podemos ser nosotros. Esto no lo han hecho y es una decisión política, no es una decisión técnica y no necesitan leyes nuevas, con las que hay sobra. O sea, el cuento o la lloratina de que del otro lado están los chicos malos y aquí prácticamente estamos encorsetados tratando de soportar los embates, es media verdad o todo mentira. Que del otro lado están los chicos malos no hay ninguna duda. Son chicos malos que están cebados por 4 años de macrismo y 2 años de buenos modales y de tratarlos con guantes de algodón. Esos 6 años hacen que les hayan tomado el tiempo a este gobierno y esos chicos malos aparentemente se sienten impunes. Entonces siguen subiendo los precios todo lo que sea necesario para ganar mucha guita, pero no tanto como para que haya una hiper y se les corte la gallina de poner huevo de oro. En la suba de apuesta, ¿por qué uno no ve un falta envido del gobierno? Porque es una continuidad de viejas prácticas y porque la clase política, ¿vos crees que está cómoda de esta manera sobrellevando la administración de un barco que nunca se hunde, pero porque en realidad tiene mucha riqueza? El día que se lleven la última gramo de mineral, de trigo, va a dejar de ser realmente un lugar tentable para seguir el saqueo. Sí, esto que decís vos es algo que siempre nos preguntamos con algunos amigos que discutimos sobre la cuestión social, económica, política, y es ¿por qué no estalla, digamos? Claro. Si hay 42% de pobres, 12% de indigentes, y esto no va cambiando respecto de la inflación, respecto del salario real y demás, ni hablar del informal, entonces digo, ¿por qué no estalla? Bueno, los estallidos en general tienen que ver en la Argentina y en muchos países del mundo, no con el problema de los pobres y los indigentes, sino con el problema de la clase media. Y la clase media, el problema que tiene con el macrismo y con los últimos años y demás, con la pandemia, es que es la famosa agua que la van calentando de a poquito con la rana adentro. Claro. Y la clase media además no ve la conexión entre la fuga de capitales, el endeudamiento, los condicionamientos, la exención a los grandes millonarios de la Argentina y demás, como una relación con lo que ellos están pagando más de impuestos, más caro la comida, están de alguna manera pagando más intereses y más tasas de los bancos y demás. Entonces, lo que tiene que entender la clase media es que para el proyecto del país del macrismo y para el proyecto del país de los grandes exportadores y de las grandes empresas agroalimenticias y mineras y energéticas, ellos sobran. Como dijo González Fraga, esa clase media estaba equivocada, vivía en una fantasía del kirchnerismo, que es el que más clase media generó en las últimas décadas, una fantasía de poder cambiar el auto, viajar al exterior, etc. Por eso el salario en dólares ahora, después del macrismo, quedó anteúltimo en Latinoamérica solo por arriba de Venezuela. Porque la clase media la hicieron pelota durante los 4 años del macrismo, bajándole del primer puesto del salario en dólares de Latinoamérica al anteúltimo arriba de Venezuela. Ayer se escuchaba por medio de comunicación, no viene el caso, decían, bueno, no, lo que pasa es que el año que viene va a haber inflación porque el gobierno va a volver a emitir. Hay quienes dicen que esto no es cierto, hay quien dice que los datos de la realidad, si uno mira el año pasado, la inflación no tenía nada que ver con la emisión. Lo cierto es que inflación hay, la gente paga las consecuencias
Y de hecho, ¿qué hay de cierto con todo esto? Y cómo se termina con la inflación, si es que es por la voluntad de aquellos que por posición dominante hacen de un producto el costo que ellos quieren. Primero, hasta el Fondo Monetario, que es bastante ortodoxo, no es precisamente de izquierda o heterodoxo, dice que la inflación en la Argentina es multicausal, que quiere decir que no es solamente por la emisión o la no emisión. Segundo, el macrismo estuvo un año sin emitir un peso y tuvo 52% de inflación o 55%. Entonces, eso de que la inflación siempre viene por la emisión, evidentemente no funciona siempre. Y además de eso, la emisión no necesariamente se tira de un helicóptero o se reparte entre la gente. De hecho, este año no hubo IFE. Y hubo algunos aumentos muy focalizados a los jubilados, con algún bono y demás, pero hay una fórmula que es diferente y que le dio menos a los jubilados de lo que le daría la inflación. Y al mismo tiempo tenés un montón de cuestiones sociales que han sufrido mucho el 52% de inflación. Entonces, esa emisión puede ir a los mismos bolsillos de los 4 o 5 vivos, que son los que recaudan toda la guita de crecimiento. Esos tipos, de la mano de tipos como Álvarez Agis, hoy lo que te están pidiendo es más tasa de interés en el Banco Central. Si le dan más tasa de interés en el Banco Central, como pide Agis, y los amigos del Banco Central quieren convalidar, lo que vas a hacer es que los tipos sean pacíficos con vos, porque están aumentando la montaña de pesos que tienen en los bancos, que la tienen en el ELIC. Ahora, eso algún día se corta, porque algún día dicen, che, estos pesos no nos van a servir para nada, si esto se va al carajo, y quiero dólares. Ese día es el día que tenés el problema. Entonces, la bola de la LELIC por ahora está controlada y lo que están pidiendo es un poco más de tasa, o bastante más, y por eso no es cierto que la inflación venga de ahí. La inflación viene de que hay monopolios y oligopolios que están cebados y que tienen absoluta impunidad porque el gobierno no les ha puesto el cascabel, no les ha puesto sanciones. Cuando Español o Feletti tratan de que le pongan sanciones, Culfa, que juega con ellos, sí, le bocha todo. Bien. Bueno, da la sensación de que la banda del Banco Central es una jauría hambrienta y deseosa, ¿no? Así que, claro, es una suerte de famélicos de las finanzas, ¿no? Y con un lugar donde, bueno, de alguna manera pueden hacerse una gran diferencia. Vos pensás que el Banco Central normalmente en un país que está encaminado, que tiene su macroeconomía encaminada, la inflación baja, que no tiene el monstruito y la bomba de las LELIC, tiene muchísimo menos poder que el que tiene el Banco Central actual, que está definiendo qué pasa cotidianamente con los bancos que tienen una montaña de guita de sus depositantes, pero que ganan en la mordida entre lo que le paga el Banco Central y lo que le dan a la gente. En esa mordida, sin casi ningún tipo de riesgo, los bancos la están levantando con pala y obviamente van a quedar con muchos favores debidos a sus compinches, digamos, del Banco Central. Empiezo a pensar que Milei tiene razón, que hay que volar el Banco Central. Vos sabés que me han dicho varias veces que algunas cosas que digo parece que habría que volarlo al Banco Central. Bueno, yo lo que haría es construir un Banco Central paralelo y a este le voy quitando todo lo que le pueda quitar hasta que desaparezca. No lo dinamito. Haría otro Banco Central que lo arrancaría con otra ley de identidad financiera que fuera la contracara de la ley de identidad financiera de Martínez de Oz, que es la que nos está rigiendo desde 1977. Sí, entonces, efectivamente, no sé si hay que dinamitarlo, pero lo que sí hay que hacer es hacer otro Banco Central. Democracia versus dictadura, herencia dañosa, ley de identidad financiera, pero ¿cuándo van a meter en cana la ley de identidad financiera? Bueno, la Argentina tiene pendiente un nunca más, y es el nunca más económico. Las cosas que hizo Martínez de Oz en la ley de inversiones, en la ley de entidades financieras y muchas otras están intactas y algunas empeoradas por Caballo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo.